Sí, se me estudia, productor. Sí se ve, ¿no? Tendinopatías de codo. Sí. Bueno, este tema, bueno, esto ya es más simple, más, porque son dos patologías nomás. Cuando nosotros hablamos de las tendinopatías de codo más frecuentes, tenemos dos, ¿no? La epicondilitis lateral y la epicondilitis medial. La epicondilitis lateral, que es el codo de tenista, y la epicondilitis medial, que es el codo de golfista, ya que así lo van a encontrar en cualquier bibliografía, ¿no? Entonces, anatómicamente nosotros tenemos la articulación del codo, donde vamos a tener el húmero, vamos a tener el, el radio en su parte proximal, que es la cabeza radial, el cúbito, que es la parte que articula con el húmero, que es la parte del olecrano, y entonces, y también tiene una parte donde me articula, ¿no? El radio con el cúbito. Entonces, todo eso me va a formar la articulación del codo, ¿no? Entonces, en el gráfico van a ver más o menos para la parte lateral, van a ver la parte del opicóndilo lateral, donde tenemos generalmente la parte que está inflamada, que es la parte de los músculos extensores, ¿cómo se llama? Que se insertan en el epicóndilo lateral, que cuando se lesionan, pues van a causar dolor, ¿no? Ahí tienen una visión anterior del codo, donde tenemos la epitróclea, que es la parte medial, y el epicóndilo, que es la parte lateral. Cuando nosotros hablamos de tendinitis, la tendinitis, generalmente las causas pues son por sobreuso, ¿no? Como por actividades mantenidas ahí en el codo, ¿no? Malas posturas, aquellos personas que tienen trabajos en la cual la parte del codo lo tienen sometido a actividades mantenidas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que trabajan, por ejemplo, perforando, ¿no? Perforando cemento, perforando cualquier cosa, ¿no? O también pacientes que están, por ejemplo, en costura, pacientes albañiles que están con comba. Entonces, todos esos pacientes que hacen trabajos manuales generalmente en algún momento te va a hacer algún tipo de inflamación en la región del epicóndilo por sobreuso, ¿no? Las malas posturas también te va a condicionar a inflamación esa hora y las infecciones, pero que es poco frecuente, ¿no? Felizmente. Acá es la parte más o menos anatómica de las inserciones a nivel de tanto del epicóndilo como la epitróclea, ¿no? Igual, una vista en 90 grados, una vista lateral y medial de las inserciones anatómicas a nivel del codo. ¿Cuál es la diferencia entre una tendinosis y una tendinitis, no? Por ejemplo, la tendinosis, lo que le caracteriza es que es una lesión degenerativa del tendón por acumulación de micro lesiones con el tiempo que no se reparan correctamente, ¿no? Y que la inflamación, o sea, prácticamente no hay, ¿no? Pero sí vas a encontrar tejido fibrótico, tejido está lesionado porque repetitivamente ha generado lesiones en ese lado, ¿no? Que generalmente, por ejemplo, son de larga evolución, que a veces ya pues con el tiempo van a progresar a una calcificación o inclusive a una necrosis, ¿no? Entonces hay que diferenciar con una tendinitis, que es un proceso inflamatorio agudo, a diferencia de la tendinosis, que no lo es, ¿no? Entonces, osis, que significa degeneración crónica sin inflamación. Yendo directamente al tema, cuando nosotros hablamos de la epicondilitis lateral o codo de tenista, bueno, se puso codo de tenista porque era frecuente pues en este tipo de deportistas, ¿no? Esos movimientos repetitivos del codo, del antebrazo, de la mano, definitivamente causaban esas micro lesiones a nivel del epicóndilo lateral, que era frecuente ver a este tipo de deportistas pues hacer este tipo de problemas, ¿no? Pero no es solamente que se presenten ellos, ¿no?
Como les dije, tenemos causas múltiples de pacientes que presentan este tipo de patología, ¿no? Que es un proceso inflamatorio a nivel de la zona lateral del codo, sobre todo en la inserción de los músculos extensores, ¿no? Tanto el extensor radial corto del carpo y el común de los dedos. Su incidencia anual de epicondilitis en población en general se estima más o menos de 1 al 3%. Generalmente de todos estos pacientes, el 11% corresponde a profesionales, ¿no? De movimientos rotativos, como les dije, tenistas, carpinteros, albañiles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de estos, del 5 al 10% de pacientes que padecen de epicondilis son jugadores de tenis, ¿no? La máxima incidencia se sitúa entre los 40 y 50 años de edad. ¿Cuáles son las causas? Son un proceso que es agravado por los esfuerzos manuales de movimientos de flexo-extensión, ¿no? En combinación con pronosupinación de antebrazo, extensión de muñeca y flexión de los dedos. Frecuentemente, como ya les mencioné, en tenistas, albañiles, carpinteros, costureros, etcétera, o oficinistas a veces que hacen mucho uso del antebrazo, del codo, va a producir este tipo de patología. El diagnóstico generalmente es clínico, ¿no? Los signos patognomónicos, generalmente a la inspección, el típico que llega un paciente, ¿no? Que te dice que le está doliendo el antebrazo, pero que hay un punto donde le duele más y con el dedo te señala, ¿no? Ellos mismos te dicen, me duele, y se tocan el cóndilo lateral del húmero, ¿no? Entonces, que un paciente que se toque el cóndilo lateral del húmero, te lo pone con tu dedo y te dice que se le irradia todo el antebrazo, inclusive hasta el hombro. Entonces, esos prácticamente son signos patognomónicos de lesión a nivel de la parte lateral del húmero, ¿no? Entonces, a veces, yo particularmente en este tipo de pacientes no pido ningún examen en general, pero la bibliografía te lo menciona, ¿no? La bibliografía te lo menciona que puedes pedir de repente una radiografía, una ecografía, para hacer el diagnóstico. Pues, ¿no? La ecografía, a veces en algunos pacientes que son refractarios a todo tipo de tratamiento, se les pide para localizar bien la lesión y ver la extensión y la severidad de la lesión, ¿no? Pero en general, como les digo, el diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? De acuerdo a los signos y síntomas que se presente. A veces, pues, cuando ya nosotros tenemos de una manera crónica las de epicondilitis, se pide una radiografía y donde vamos a encontrar, pues, la proliferación de calcificaciones periarticulares o microcalcificaciones intratendinosas, ¿no? Que no es frecuente. Lo frecuente es solamente que se presente dolor, ¿no? Hay algunas pruebas, como lo ven acá en las imágenes, que pueden pedir, ¿no? Por ejemplo, esta de la primera figura, la prueba de la silla, en la cual al paciente lo que haces es que levante la silla, ¿no? Pero el brazo debe estar en extensión y el brazo pronado, así tal como lo ve en la figura, y en esa posición que levante el brazo. Al levantar que levante la silla, al levantar la silla, pues, lo primero que te va a decir es, pues, que donde le duele no lo va a poder levantar porque tiene un dolor exquisito en la región lateral del codo. La otra prueba, igualito, pones un ¿cómo se llama? Un manguito de esfingomanómetro, que empieza a inflar y tú con el otro lo haces contra resistencia y va a sentir dolor, tomo. Y la otra, la de Thompson, que es como lo ven en la figura, el examinador lo coge en pronación al antebrazo, cogiéndolo la muñeca en extensión y hace oposición, ¿no? Fuerzas de oposición y el paciente va a tener dolor. Entonces, con estas pruebas más el examen clínico que les estoy mencionando, ustedes hacen el diagnóstico de epicondilitis
Y el tratamiento de las epicondilitis, pues definitivamente en un estadio inicial se trata con antiinflamatorios no esteroideos más terapia física y rehabilitación. Si no mejoran con eso, se soluciona con infiltraciones y hay un porcentaje más o menos de entre el 1 al 3% que van a la cirugía, que son rarísimos, rarísimos. ¿Alguna pregunta de epicondilitis lateral? Si no, para irnos a la epicondilitis medial, que es la última parte del tema. ¿Visualiza? Sí se ve, doctor. Ya, entonces la última parte, que es la otra parte de las tendinopatías del codo, tenemos la epitrocleitis o codo de golf. Es algo prácticamente similar a la del tenista o la de epicondilitis lateral. La única diferencia es la sintomatología es lo mismo, pero la diferencia es que el dolor es en la parte lateral y en la epitrocleitis el dolor es en la parte medial. Entonces, en la epicondilitis te duele el epicóndilo, ¿no? Y en la epitrocleitis la epitróclea o codo de golfista. Entonces, la epitróclea va a ser la inflamación, la epitrocleitis es una inflamación de la epitróclea, ¿no? La prominencia esa que lo tenemos en la parte interna del húmero. Entonces, los tendones que se insertan ahí son los que te van a producir este problema. ¿Cuál es la proporción? Miren, o sea, la frecuencia, ¿no? Por cada 10 de epicondilitis se presenta una epitrocleitis. Entonces, las epitrocleitis son raras. Generalmente es un codo crónico, dolores que a veces son muy recipientes y son un poquito de tratamiento un poquito más complejo porque a veces son refractarias al tratamiento, ¿no? Pero también son de fácil diagnóstico y yo creo que en el diagnóstico no hay problemas. Acá igual, ¿no? El paciente, las causas son el sobreuso, el estrés repetitivo o a veces traumatismos previos, soportar grandes pesos en el brazo o el codo, trabajar con máquinas como taladros, realizar movimientos que involucren flexión del codo o flexión de la muñeca. Entonces, todo eso es igualito a la de epicondilitis. Es lo que te va a producir, sino que cuando ya los movimientos repetitivos que se producen son al lado medial, ¿no? Dentro de la sintomatología, un dolor local en la epitróclea, que se irradia al antebrazo o parte interna del brazo, ¿no? Parecido, dolor a la palpación, dolor y molestia al extender o flexionar la muñeca, y a veces ya empieza a haber parestesias en la zona del brazo, el antebrazo y la mano, ¿no? A veces es muy molestoso estos males que el paciente no lo deja trabajar tranquilo y acude a consultorio para darle el tratamiento definitivo, ¿no? Igual acá semiológicamente tenemos que signos, al igual que en el epicóndilo lateral, una maniobra parecida acá en la prueba de extensión del antebrazo, pero acá si se dan cuenta la diferencia es que el codo el antebrazo tiene que estar supinado, ¿no? Supinado y haces movimientos de contrarresistencia y te va a producir dolor en el lado medial del codo o el otro, ¿no? Igual, miren el examinador, el paciente flexiona el codo y efectúa una flexión palmar de la mano, ¿no? Entonces el clínico va a sujetar con una mano la mano del enfermo y con la otra fija el brazo, ¿no? Entonces el paciente debe intentar extender el brazo venciendo la resistencia y te va a generar dolor justo en el epicóndilo medial. El tratamiento, como ya les mencioné, es el mismo que en el otro: reposo, antiinflamatorios no esteroideos, fisioterapia, actividades de fortalecimiento muscular
ejercicios de elongación, entonces todo lo que es la fisioterapia, ¿no? Entonces, antiinflamatorios no esteroideos, fisioterapia, y si no mejora con esto, infiltración, y si no mejora con eso, es quirúrgico. Y como les vuelvo a repetir, el tratamiento quirúrgico, tanto en la epicondilitis como la epitroncleitis, es rarísimo. Yo particularmente, yo tengo 13 años de traumatólogo y nunca he tenido un paciente que haya ido a la parte quirúrgica en estos casos. Casi todos se solucionan, llegan hasta la infiltración y solucionado el problema. ¿Preguntas? Doctor, ¿cada cuánto tiempo se infiltra un paciente? La infiltración en cualquier tipo de localización del cuerpo humano que esté indicado en una infiltración, máximo son 2 veces. Tú no puedes infiltrar más. Si generalmente las infiltraciones con la primera se supone que te va a calmar totalmente y el paciente se cura. Hay veces que el paciente queda con un dolor de un 20-30%, los infiltras nuevamente y calma totalmente el dolor. Pero aquellos pacientes que los has infiltrado 2 veces y vienen que sigue con el dolor, ya no debes intentar más veces, más bien tienes que prepararlo para otro tipo de tratamiento o para tratamiento quirúrgico. Me había olvidado decirles que en toda patología tendinosa, en las inserciones tendinosas inflamatorias, últimamente está en boga el tratamiento con ondas de choque para curar el problema, ¿no? Y va muy bien, tanto epitroncleitis, epicondilitis, van muy bien con la terapia con ondas de choque. ¿Ya?